Buenas tardes, curso de primero de bachillerato. En este video se desarrollará la cuarta clase tutorial correspondiente a la semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020. Como les había indicado, es la segunda clase de esta semana para el día viernes, ya que la primera clase para el día lunes es la tercera clase tutorial. Vuelvo a repetir esto para que tengan en consideración y tengan mucho cuidado al momento de ver el video correspondiente al día, ya que esta semana tiene dos. Elaborado por el ingeniero Franklin Gómez, profesor de química, primero BGU. Estábamos haciendo refuerzo de las funciones químicas, como se conversó en el video de la tercera clase, el del día lunes. Ya dijimos que las funciones químicas inorgánicas son óxidos, hidróxidos, hidruros, peróxidos, ácidos y bases, y que es sumamente importante que las manejen y que tengan eso como una gran base de primero de bachillerato química. En la clase anterior se vieron los óxidos, los hidróxidos, los hidruros y los peróxidos. En esta desarrollaremos ácidos y sales. Comenzamos con los ácidos. Los ácidos pueden ser de dos tipos, ácidos hidrácidos o ácidos oxácidos. Los ácidos hidrácidos se caracterizan por tener en su composición un hidrógeno unido a un elemento no metálico, principalmente los que se encuentran en el grupo familia 7A, como son el cloro, el azufre, el flúor, el bromo, el iodo y el astato. ¿Cómo formarán? Ellos se unirán usando la número de oxidación o la valencia menor, y el hidrógeno siempre estará utilizando más 1 al intercambiarse valencia y formarán el ácido. ¿Cómo se va a nombrar? En esto hay una excepción. Acá no se utiliza nomenclatura stock ni sistemática, únicamente se utiliza la nomenclatura tradicional con unas especificaciones que son las siguientes. Empecemos con el primer ejemplo, HCl. Ya sabemos que es un ácido hidrácido que se va a nombrar. El cloro, la valencia menor es menos 1 adonado al hidrógeno, y el hidrógeno siempre trabaja con más 1 adonado al cloro, formándose HCl. Se va a nombrar con la palabra ácido porque es un ácido, seguido del prefijo del elemento que es clor, y la palabra hídrico siempre. Aquí no se va a utilizar oso, hipo, per, ninguno de ellos, sino que siempre se va a utilizar hídrico, y ya esto los hace únicos a los ácidos hidrácidos porque siempre utilizan la palabra hídrico. Entonces HCl, ácido clorhídrico, y que siempre utilizarán la menor valencia. Vamos al azufre, su menor valencia es menos 2, entonces por eso él dona el menos 2 al hidrógeno, y el hidrógeno dona el más 1 al azufre, quedando H2S. Se llamará ácido sulfídrico, siempre verán hídrico. Son los ácidos más fáciles. Este H2O es ácido sulfídrico. Es muy producido en algunos compuestos donde hay descomposición y hay mal olor. Tenemos el HF, ácido fluorhídrico. Como ven, todos estos, su valencia menor es menos 1, solo el azufre tiene menos 2, por eso ha sido donado al hidrógeno. HBr, ácido bronhídrico. HI, ácido iohídrico, por iodo, por bromo, por flúor, y por astato, ácido astatrihídrico. Son los ácidos hidrácidos más comunes. Ahora vamos a hacer los ácidos oxácidos. Ellos son un poquito más complejos porque son ternarios, es decir, tienen 3 compuestos, como les indicaba en la clase anterior, cuando se vio la semana pasada, y había que ellos pueden tener hidrógeno, un no metal y un oxígeno, por eso son ternarios, tienen 3 elementos químicos. Se forman a partir de un óxido no metálico, o también llamado óxido ácido, más molécula de agua. Ejemplo, tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico N2O5 se une a una molécula de agua formando H2N2O6. ¿Cómo lo formamos? Sumamos. Primero siempre se va a colocar el hidrógeno.
como les he indicado en química. Presten atención a quién se coloca de primero, porque aquí en la nomenclatura de compuestos inorgánicos el orden de los factores sí afecta al producto. Entonces, siempre los ácidos oxácidos primero irá el hidrógeno, segundo el nitrógeno y tercero el oxígeno. Mientras que, haciendo un paréntesis, en los ácidos hidrácidos siempre irá primero el hidrógeno y segundo el no metal. Bien, regresando acá. Primero el hidrógeno, segundo el no metal y tercero el oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles van a ser su valencia? Al momento de sumar la molécula de agua con el óxido no metálico, sumamos. Empezamos con el hidrógeno, tiene 2, queda con 2. El no metal es el nitrógeno y tiene 2, un 2. Y el oxígeno se suman 5 de este y 5 de y 1 de la molécula de agua, son 6. 6, por eso nos queda H2N2 o 6. Ahora, ¿podemos nosotros simplificarlo? Sí, simplificamos. Sacaríamos la mitad de cada uno. Mitad de 2, 1, por eso queda hidrógeno 1. Mitad de nitrógeno 2 y mitad de 6, 3. Obviemos este 2. Este 2 es simplemente un balanceo que han realizado en la ecuación que veremos luego a continuación, más adelante. Ahorita eliminemos ese 2 porque nos va a confundir. El 2 de acá y de acá no lo vamos a utilizar, lo vamos a eliminar. Entonces nuestra fórmula quedará representada H1, N1 o 3. Si en este 2, les repito, se elimina. Luego, cuando podamos ver el tema de balanceo de ecuaciones, lo vamos a comprender. Esto es un ejercicio de libro. No sé por qué indica el libro estos valores acá si es tema que todavía no hemos visto. Pero yo les estoy indicando que lo vamos a eliminar. El ácido realmente es HNO3 y se llamará ácido nítrico. ¿Por qué nítrico? Porque se hizo con un óxido nítrico. Ahora, del óxido hipocloroso formemos Cl2O más la molécula de agua, entonces nos va a quedar H2Cl2, oxígeno 2, porque solo era 1 más 1. Podemos simplificarlo, sí, quedando HClO. Eliminamos nuevamente este 2 y entonces va a ser HClO y se va a llamar óxido hipocloroso. ¿Por qué ácido hipocloroso? Perdón, porque proviene del óxido hipocloroso. Ahora, del óxido carbónico formaremos el ácido carbónico. Sumamos igualmente H2C, carbono 1 y oxígeno 2 más 1, 3. ¿Podemos simplificar? No. Entonces queda de esta manera, quedándonos ácido carbónico. Sí, ácido carbónico. Del óxido sulfúrico vamos a tener el ácido sulfúrico, que lo vimos la semana anterior y lo seguiremos viendo. Es uno de los ácidos más comunes y bastante fuertes. Entonces sumamos, como les indiqué en el ejercicio anterior, primero el hidrógeno 2, el azufre tiene 1 y el oxígeno 4, porque son 3 del óxido y 1 de la molécula de agua, quedando H2SO4, ácido sulfúrico. No se simplifica. Acá el libro les coloca estos dos, les voy a dar el porqué, pero no utilicemos esos dos porque podemos enredarnos. Aunque alguien que lo coloque no está mal, pero esta situación puede algunos complicarse. El ácido cítrico simplemente es HNO3. El 2 lo que simboliza es que se simplificaron y que multiplicando luego 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6 tendríamos como era la molécula cuando fue formada. Igualmente en el cloro. 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 1, 2, 2, 2, como era la molécula antes de ser simplificada. Es una forma de detallar que se ha simplificado y que esas son las moléculas equilibradas. Pero yo no se los exijo, yo les exijo que ya esté como están estos de acá, o ellos sin ese 2, ya es el ácido simplificado y el que se utiliza a nivel internacional. Bien, acá vamos a ver más ácidos oxácidos para practicar, porque son uno de los más complicados y muy importantes. Tenemos que el cloro tiene 4 valencias o números de oxidación, el 1, el 3, el 5 y el 7, todos positivos. Entonces formará 3 ácidos. Cuando utiliza 1 formará el ácido hipocloroso. Para ustedes poder constatarlo, pueden practicar en su cuaderno
sumando una molécula de agua más el óxido hipocloroso y va a formarlo a él así, de esta manera. Tenemos con 3 ácido cloroso, con 5 ácido clórico y con 7 ácido perclórico. ¿Cómo los pueden resolver? Como les indicaba en este. Coloquen cada uno de los óxidos de cloro, que ustedes lo tienen que saber hacer y así les ayuda mucho a practicar, sumándolo con una molécula de agua y los formarán tal cual como están aquí. Tenemos también con el nitrógeno. Ya vemos allá el óxido. Vemos aquí que se hizo el óxido nitroso cuando utiliza más 3 y cuando utiliza más 5 nítrico, porque ya saben, con la primera valencia oso y con la segunda ico. Vean que aquí igualmente, como tiene 4, con la primera hiposo, con la segunda oso, con la tercera ico y con la cuarta per ico. Igualmente pueden practicarlo haciendo de esta forma como les estaba indicando, sumando el óxido nítrico y el óxido nitroso con una molécula de agua, y aquí tienen el óxido nítrico como se formó, ya lo tienen, que sería este de acá, y pueden hacer tal cual con el óxido nitroso. Para practicar ya saben que es una molécula de agua más el óxido. Ahora bien, les decía en la clase anterior que existen unas excepciones donde no se suma al óxido una sola molécula de agua, sino que se suma 3. Y estas excepciones son con el óxido bórico, con los óxidos de fósforo. Yo les decía en la clase anterior eso, como es el óxido hipofosforoso, el fosforoso y el óxido fosfórico. Entonces aquí tenemos los ejemplos de dos, del fosforoso y el fosfórico. Fíjense, al sumarse con 3 moléculas de agua va a quedar H6P2O6, simplificándose mitad de 6,3, mitad de 2,1 y mitad de 6,3, H3PO3, ácido fosforoso. Y el óxido fosfórico P2O5, igualmente, en este caso, ¿qué hacemos? Sumamos. Tenemos que sumar como 3 por 2, 6, es decir que hay 6 hidrógenos. 3, perdón, el fósforo ahora, porque según primero hidrógeno, segundo el no metal y tercero el oxígeno. Entonces, el fósforo 2 y el oxígeno, aquí hay 3, pero hay que sumar las del agua, que sería 3 por 1, 3, más 3, 6. Solo vamos a hacer 3 moléculas de agua con óxido bórico y los del fósforo. Esa es la única sección. El resto solo utilizará una, como está aquí, una molécula de agua. Bien, acá tenemos el segundo ejemplo con el óxido fosfórico. Entonces igualmente 3 por 2, 6. Entonces 6 hidrógenos, 2 fósforos y 5 más 3 por 1, 6. Más 5, perdón, 3 por 1, 3. Más 5, 8. Entonces H6P2O8. Podemos simplificar, sí. Podríamos sacar mitad de cada una. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. H3PO4 y se llamará ácido fosfórico. El nombre será el mismo nombre del óxido con el que se formó. Fosforoso formará ácido fosforoso. Óxido fosfórico formará ácido fosfórico. Como están aquí estos dos ejemplos, les invito a ustedes a hacer en el cuaderno también el ácido formado por el óxido bórico, que tendrá 3 moléculas de agua, y el del óxido hipofosforoso. Igualmente, todos estos videos, el deber es hacer todos estos ejercicios en el cuaderno. Practicar y practicar en el cuaderno. Y yo calificaré cuando pueda tener la oportunidad de revisar cuadernos, para que ustedes también practiquen más. Todos los dos videos, tanto el de lunes como el de este viernes, que es este, son hechos en el cuaderno, todo lo que está en el video para practicar. Además del Inblog Santillana que al final les he dejado y que les pido que solucionen. Persona que haga todo esto de los videos, todo en su cuaderno, está practicando y haga todo lo que les he indicado también de los blogs de Santillana, que es un link en el que hay más ejercicios, tengan la certeza de que tendrá la mayor posibilidad de salir muy bien en la prueba parcial. Ahora vamos al caso. Esta es la manera cuando yo les digo nombrarlo, formarlo, ¿verdad? Formarlo así, con la molécula de agua y sabemos su nombre. Pero al contrario,
Si yo les doy el compuesto y ustedes tienen que saber nombrarlo, ¿cómo lo van a hacer? Como es un compuesto ternario, nosotros tenemos que hacer una ecuación química, la ecuación química más sencilla, una ecuación matemática más sencilla que se ha aprendido en años anteriores de matemática. Fíjense, el azufre cuando utiliza más 4 forma ácido sulfuroso, pero cuando utiliza 6 utiliza ácido sulfúrico. ¿Qué pasa si yo en el parcial les pongo nombrar el compuesto H2SO4? Como ustedes van a saber. Si ustedes ya se saben de memoria, excelente, lo coloco. Pero el que no lo sabe de memoria, utilizando este método que se llama calcular el número de oxidación en compuestos ternarios como los ácidos oxácidos. Y presten suma atención porque se hace mediante una ecuación matemática la más sencilla, la primera que se ha visto en toda su etapa de colegio. ¿Qué hacemos? Formamos la ecuación de la siguiente manera. Como nos están diciendo que digamos H2SO4, entonces, ¿cómo lo podemos? Entonces nosotros desglosamos cada uno. Primero, hidrógeno. El hidrógeno tiene un 2 y lo colocamos debajo. Y segundo, el hidrógeno siempre para formar a los ácidos trabaja con el número de oxidación más 1, entonces lo colocamos en la parte de arriba. Azufre, ¿con cuánto está trabajando? Con 1, entonces dejamos 1. ¿Y cuál es su número de oxidación? No lo sabemos. Es lo que queremos calcular y despejar esa X. El oxígeno tiene 4 moléculas, los colocamos. ¿Con cuánto trabaja siempre el azufre? Trabaja con menos 2. Entonces aquí toca plantear la ecuación utilizando las moléculas que están presentes en el compuesto que les estoy indicando y utilizando que siempre el hidrógeno es más 1 con el que trabaja y el oxígeno menos 2 como números de oxidación, valencia o electrones para donar, y el azufre X porque es lo que no sabemos y necesitamos saber con cuánto trabaja para yo poder nombrarlo. Entonces, formado esto, nosotros hacemos la ecuación de la siguiente manera. 1, que es el 1 de acá, se coloca entre paréntesis, positivo, multiplica a 2. ¿De quién? Del hidrógeno. Entonces, el 1 de arriba se multiplica con el 2 que está abajo, más ahora el azufre. El 1 del azufre se multiplica con X, más el oxígeno, menos 2, siempre tener cuenta los signos, si no los resultados serán equivocados. El oxígeno es menos 2, mientras que el hidrógeno es más 1, por eso menos 2 se coloca, porque recuerden que los signos siempre van a afectar los valores. Entonces, más, entre paréntesis, menos 2, que multiplica 4 del oxígeno. Repito, 1 por 2, que son de acá, 1 por 2 del hidrógeno. 1x, que son de acá, 1x del azufre. Y menos 2 por 4, que son del oxígeno. Cada uno separándose con una suma. Una suma de lo que es de hidrógeno más azufre más oxígeno. Igual a 0. Ya planteamos la ecuación. Entonces, ahora resolvemos. 1 por 2, 2. Más 1 por x es una x y ya no se coloca el 1 porque se sobreentiende. Resolvemos acá primero. 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Entonces sería un menos 8. Y ya, ahora sería aquí no más, sino menos 8. Igual a 0. Esta es la ecuación más sencilla y la deben manejar todos a esta altura de primero de bachillerato. Resolvemos la ecuación despejando la x, que es lo que queremos saber, y entonces el 8 que está restando pasa al otro lado sumando, el 2 que está sumando pasa al otro lado restando. Son las reglas de ecuación básicas, muy básicas. Entonces x es igual a 8 menos 2, que eso será igual a 6. ¿Qué es igual a 6? El número de oxidación que está usando el azufre. Entonces yo con ese 6 me puedo ir y yo sé que cuando el azufre tiene 2, 4 y 6. Con 2 se va a llamar hiposulfuroso. Con 4 es este ejemplo que está acá, H2SO3, que será ácido sulfuroso. Y con 6, que es el valor que me dio, entonces ya yo puedo responder en la prueba parcial. Si en la prueba parcial me preguntaron, nombrar H2SO4. Ay, ¿ahora cómo hago?
Entonces yo puedo aplicar esta simple forma de calcular el número de oxidación y ya me dio 6 y sé que es el tercer número, y como sé que tiene 3 números de oxidación, al tercero le corresponde solo ICO, entonces será ácido sulfúrico. Explico eso porque es la manera de cómo poder nombrar a los compuestos ternarios como estos ácidos oxácidos. Realmente tomen nota de todo y en la clase virtual podemos aclarar todas las dudas. Terminados los ácidos, vamos ahora a las sales. Para las sales, les decía en el video anterior que era sumamente importante escribir en el cuaderno y estudiar y tratar de empezar a aprenderse de memoria y manejar los aniones más comunes, que son tabla 11 de la página 100. El fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro, cianuro, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, permanganato. Vean bien que tienen unos símbolos acá negativos, quiere decir que eso significa -1. Y los que tengan 2 menos es porque es -2 o -3. Ellos hay que totalmente prestarle atención porque son los electrones que compartirán con el elemento que se unan, ya que estos que están abajo siempre permanecerán allí, representando que es un anión. Presten atención, esto por ejemplo solo tiene -1, -1, -1, -1, -1, todos hasta aquí. Ya desde aquí es -2, -2, -2, -2, -3, -3, -2 y -2. Pendiente con eso. Sigo perclorato, permanganato, bicarbonato, nitrito, nitrato, sulfito, sulfato, carbonito, carbonato, fosfito, fosfato, cromato y dicromato. Por favor, manejarlos muy bien porque son básicos para formar las sales. Comenzamos con las primeras sales. La primer sal es esta sal. Esta sal es una sal hidrácida formada por uno de los primeros aniones que tenemos, como son estos: fluoruro, cloruro, bromuro, ioduro, sulfuro, que son los aniones que se forman de los halógenos. Y los halógenos son los elementos químicos del grupo 7A, que también forman ácidos hidrácidos, como son el azufre, el cloro, el flúor, el yodo, el astato, el bromo. Entonces nosotros agregaremos la palabra uro porque significa una sal. Entonces se llamará, como es azufre, decimos sulfuro. ¿De qué? Del metal, que es calcio. Se unirá cualquiera de ellos con un metal, entonces sulfuro de calcio. Vamos con el hierro. Como el hierro tiene 2, entonces es yodo, entonces ioduro de hierro 2 en la nomenclatura stock. Pero ¿cómo se llamaría en la tradicional? Ioduro ferroso, porque usa 2. Y cuando utilice 3 será ioduro férrico. Siempre colocaremos el prefijo del anión o el elemento del grupo 7A de la familia 7A con la palabra uro, seguido del nombre del compuesto, con las normativas que hemos visto: si solo tiene un número de valencia, si tiene 2, 3, 4, oso, ico, hipooso y perico, ¿sí? NaCl, que lo hemos visto porque es la sal que usamos en la casa para condimentar los alimentos. Cloruro, cloruro, que ya sabemos que es una sal de sodio. Y bromuro de cobalto 2. O podrá ser bromuro cobaltoso. Y tenemos acá este que forma ácidos hidrácidos llamándose ácido sulfídrico. Pero como sal, H2SO2 será el sulfuro de hidrógeno. Bien, ahora vamos a ver las sales oxácidas, cuando se forman por un anión más un catión. En este tenemos bromato de calcio. Bromato está formado por el anión bromato, que es EbRO3 -1,
de calcio, que utilizará más 2, o sea, los unimos, quedará CaBrO3, 2, en paréntesis, porque el 2 que ha donado el calcio le pertenece al anión bromato, es un anión que es un grupo, un compuesto. Hipoclorito de sodio, entonces ya sé que formo por el hipoclorito, busco en la tabla de aniones, hipoclorito, busco, ClO, entonces me voy, ClO menos 1, de sodio, primero va a ir siempre el metal y segundo el anión, es su estructura. Ahora resulta que yo les doy en la prueba, eso yo les dije nombres, formarlo, pero ahora vamos a hacerlo al contrario. Yo les digo nombrar Al2 entre paréntesis SO4 y 3. ¿Cómo se nombra? Entonces ustedes ya al verlo, ustedes reconocen que es un anión con un metal. Esto es una sal oxácida. Vamos a nombrarlo primero diciendo el nombre del anión. ¿Cuál será SO4? Entonces voy a SO4. SO4 busca, es el sulfato. Entonces ya sé que se va a llamar primero sulfato de, y esto es un aluminio, de aluminio, porque el aluminio solo tiene el número de oxidación más 3, que es el que compartió al grupo, y el aluminio quedará con 2, que es el que compartió el sulfato, por eso pendiente con los números que están acá. SO4 siempre quedará, pero el menos 2 también lo tienen que tener en cuenta en los aniones, como les indicaba anteriormente en la tabla 11 de la página 100, para que es el que va a compartir con el metal. Por eso aluminio quedó con 2, que es este 2 de acá, y el 3 del aluminio pasó al sulfato, sulfato de aluminio. Ahora les digo nombrar este compuesto, Mg3PO42. Busquemos primero cómo se llamará este anión. Entonces buscamos en la tabla el anión, cómo se llamará el anión, cómo se llamará el anión. Ya encontramos que el anión es un fosfato. Fosfato, lo tenemos acá, fosfato, PO4 menos 3. El menos 3 siempre lo tendremos presente porque es el que se va a intercambiar con el metal. PO4 menos 3, PO4 menos 3. Y magnesio, el magnesio Mg más 2 porque él solamente tiene ese número de oxidación. Entonces el menos 3 primero escribimos magnesio Mg PO4 entre paréntesis. Ahora intercambiamos el menos 3 del fosfato pasa al magnesio, como ven aquí, y el más 2 del magnesio pasa al grupo anión fosfato. Yo lo puedo nombrar fosfato de magnesio. Y ahora esta que nos la colocan nombrándola como nomenclatura stock, nitrato de hierro 3. Quiere decir que el hierro está trabajando con 3 y haciendo un nitrato. ¿Cómo es el nitrato? NO3 menos 1 y el hierro 3. Entonces los unimos. Primero el hierro, como el nitrato solo tiene 1, quedarán 1, porque solo aquí menos 1, y el nitrato quedará con 3 del hierro. Nitrato de hierro 3 en la nomenclatura stock, es decir que también podemos nombrarlas con la nomenclatura stock. Ahora, esta cómo quedaría en la nomenclatura tradicional como las anteriores, se llamaría nitrato férrico. ¿Por qué nitrato férrico? Porque el hierro trabaja con la segunda valencia que es 3, y como él tiene 2, que es más 2 o más 3, sería nitrato férrico en la tradicional, o en la stock nitrato de hierro 3. Ahora vamos a hacer una sal ácida. Sal ácida. ¿Cómo hacemos la sal ácida? Ella siempre tendrá un metal y el hidrógeno que la hace ser ácida más el anión. Ejemplo. Entonces colocamos el sodio, tiene el número de oxidación más 1, el nitrógeno siempre trabajará con 1 y el anión es el que va a hacer los cambios. Entonces 1 y 1 y menos 2 a nivel de números de oxidación se simplifican,
quedando NaHCO3. Siempre va a ir esta estructura que está aquí. Primero el metal, segundo hidrógeno y tercero el anión. El anión lo buscamos en la tabla de aniones y reconocemos que CO3 menos 2 es un carbonato. Entonces se va a llamar carbonato ácido porque es una sal ácida que tiene un hidrógeno en el medio de ambos, de sodio. Esto comúnmente es el bicarbonato de sodio. Ahora vamos con el ejemplo de una sal básica, ¿sí? La sal básica tendrá un metal y en vez de hidrógeno tiene hidróxido, que es un OH y trabaja con -1. Y acá tenemos el anión. Lo formamos aluminio, el hidróxido y el anión. En este caso se simplifican cuando son ternarios. Tenemos que antes de hacer el cambio de números simplificar. Como hay -1, son restados al aluminio, quedarían 2. Entonces el aluminio queda con el 2 del aluminio, son pasados a el anión, que es la molécula más fuerte que tiene el compuesto. Entonces nos queda aluminio 1, hidróxido 1 y el nitrato quedará con 2 y se colocan entre paréntesis ya que el 2 pertenece a ambos, quedando AlOH NO3. El paréntesis del OH también hay que colocarlo identificando que es un grupo que está presente, haciendo que sea una sal básica. Se va a llamar nitrato básico de aluminio. Primero siempre se colocará el anión, seguido de la palabra básico y seguido del nombre del elemento metálico. Y acá, como les decía anteriormente, primero siempre el metal, seguido del hidrógeno y después el anión. Nitrato básico de aluminio. Hasta acá tenemos el repaso de todas las funciones. Con esto, y ya depende de ustedes escribir los 2 videos del lunes y del viernes en sus cuadernos, practicar estos ejercicios que ya les he dicho en 3 oportunidades. Están la sección TIC de la página 100 del libro. Los estuve revisando, entré al blog y vi que está muy interesante porque tienen nomenclatura stock, nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática, hay de todos los compuestos y aparte ustedes primero resuelven solitos y después pueden dar la resolución para que les ayude diciendo cómo es y ustedes darse cuenta si están equivocados o si están bien, y hay que ir mejorando y seguir construyendo este aprendizaje, que es todo lo que ya saben que va para la prueba parcial. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento en la clase virtual y también a los canales oficiales, el correo fgomez2907@hotmail.com o la plataforma Educay para los que la tienen, para cualquier duda o información. Que tengan un buen día. Nos vemos todos en la clase virtual.